En el video anterior vimos la reacción de un amigo de Bolivia probando comida paraguaya por primera vez. Ahí probó varios platillos, pero me surgió la duda y por eso busqué este contenido. Y es cuáles son las comidas que se han inventado en Paraguay, porque hay cosas que yo no estoy tan seguro si se inventaron o no en Paraguay. Entonces encontré este video, que el video original como tal se llama 10 comidas inventadas en Paraguay. Entonces si ustedes quieren ver el video completo, original, sin que esté interrumpiendo yo a cada rato, se los dejo en la descripción. Ahora bien, si me quieren acompañar a escuchar y ver mi reacción, pues vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo a ver si alguna de estas no las reconozco. Paraguay no solo se entiende mirando un mapa, se entiende escuchando el guaraní en una conversación cotidiana, sintiendo el calor del tereré en una tarde larga y sobre todo, sentándose frente a una mesa donde el maíz, la mandioca, el queso y la carne cuentan historias antiguas. La cocina paraguaya nació del encuentro entre la tradición indígena guaraní y las influencias españolas, pero con el tiempo creó una identidad propia, sencilla, fuerte, familiar y profundamente ligada a la tierra. Creo que ya me spoileó. Bueno, voy a apostar yo cuáles son las 10 comidas antes de que las diga, a ver si le atino alguna. Aquí pues creo que sí, el vellú. También vamos a poner la sopa paraguaya, obviamente. La chipa guazú. Llevo 4. Tal vez el boriburí, me imagino yo que también. Bueno, ahí tal vez algún platillo ahí que se me está escapando, pero bueno, sigamos viendo a ver cuál dice. 1. Sopa paraguaya. La sopa paraguaya es probablemente una de las comidas más sorprendentes de Paraguay, porque su nombre promete una sopa líquida, pero en realidad aparece en la mesa como un pastel salado de maíz. Esa contradicción la vuelve inolvidable. Se prepara con harina de maíz, queso paraguayo, cebolla, huevos, leche o grasa, y luego se hornea hasta quedar dorada por fuera y suave por dentro. Más que un acompañamiento, es un símbolo nacional. Está presente en asados, fiestas familiares, celebraciones religiosas y comidas de domingo. Su sabor combina lo rústico del maíz con la intensidad del queso y el aroma dulce de la cebolla cocida. Cada familia tiene su versión. Algunas la prefieren más húmeda, otras más firme, algunas con más queso, otras con más cebolla. Pero todas conservan la misma idea: convertir ingredientes simples en una comida poderosa, cálida y profundamente paraguaya. 2. Chipa guazú. Bueno, Chipa guazú llevo 2 es otro aciertos. orgullo de la cocina paraguaya, y aunque comparte protagonismo con la sopa paraguaya, Son tiene diferentes. una personalidad distinta. Su nombre viene del guaraní. Guazú significa grande. Su base es el choclo fresco, molido o rallado, mezclado con queso paraguayo, huevos, leche, cebolla y grasa. Al hornearse, el maíz libera un dulzor natural que se une con el sabor salado del queso, creando una textura húmeda, tierna y aromática. Por eso muchos lo describen como más suave y jugoso que la sopa paraguaya. 3. Chipa. La chipa es una de esas comidas que 3 parecen aciertos. pequeñas, pero cargan una identidad enorme. En Paraguay se encuentra en mercados, terminales. Bueno, y también si incluimos la versión con carne en la chipazó, pues ahí podríamos agregar uno, pero no creo que vaya a tomar en cuenta eso, no lo sé. Me imagino yo que hay muchas más de 10 comidas ahora que lo pienso de Paraguay. Lo que pasa es que mi memoria no funciona, pero probablemente dentro de tantos videos hemos visto muchísimas más. Rutas, panaderías y casas familiares. A veces tiene forma de rosca, a veces de pancito, a veces de bastón, pero casi siempre conserva su alma. Almidón de mandioca, queso, huevos, grasa o manteca, leche y un toque de sal. Lo especial No de la llevaba chipa anís. está en su textura. Por fuera puede quedar ligeramente dorada y firme. Por dentro, elástica, densa y perfumada por el queso. No es un pan común, porque no depende del trigo como base principal, sino de la mandioca, un ingrediente profundamente ligado a la tradición guaraní. Durante la Semana Santa, la chipa tiene un papel aún más importante. La chipa es de familias mandioca preparan también. grandes cantidades para compartir, guardar y ofrecer a quienes visitan la casa. Es comida de viaje, de merienda, de celebración y de memoria. Una receta humilde que terminó convirtiéndose en emblema nacional. 4. Mabejú. El embejú es una de las... El vellú con queso, a veces yo lo miro un poquito seco y a veces en algunas preparaciones yo lo veo bastante jugoso. Me imagino yo que depende de la preparación, pero como que cada persona lo hace diferente. De momento le atinaba a todos porque como que eran los más reconocidos. Vamos a ver cuáles son los que se me escaparon. Las preparaciones más antiguas y representativas de Paraguay.
Su origen está profundamente relacionado con la cultura guaraní y con la mandioca, un alimento que durante siglos sostuvo la vida cotidiana de muchas comunidades. La mezcla no queda como una masa elástica, sino más bien como una preparación granulada que se cocina sobre una sartén caliente hasta compactarse. Ahí está su magia. Ingredientes simples se transforman en una pieza dorada, aromática y llena de sabor. Tradicionalmente se come en el desayuno o la merienda, acompañado de mate cocido, café o leche. El embejú no busca impresionar con lujo, sino con memoria. Embejú. Sabe a cocina de campo, a fuego temprano y a una tradición que todavía vive. 5. Borí borí. Ustedes, como paraguayos, se molestan que a veces algunas palabras como que no las pronunciamos bien, porque obviamente al venir del guaraní y uno al no tener conocimiento de este idioma, siempre pronuncian mal las palabras. Pero no sé si a ustedes les molesta como tal que los extranjeros no sepan pronunciar bien, o es como entendible porque saben que pues en otros países no se habla guaraní. Que yo intento pronunciar las cosas como son, pero la verdad es que se me olvida y a veces como que no sé bien la pronunciación. Sobre todo las que son muy nasales, como que no me salen naturalmente. Prácticamente he acertado todos los platillos, pero como solo dije 6, a ver cuáles son los otros. El borí borí es una de las sopas más queridas de Paraguay, especialmente en los días fríos o en esas comidas familiares donde se busca algo que alimente de verdad. Su nombre viene de las pequeñas bolitas que flotan en el caldo. ¿Por qué borí significa bolita en guaraní? Por dentro, firmes por fuera y llenas de sabor. La base suele prepararse con pollo, cebolla, locote, tomate, zanahoria, ajo y hierbas como el curatu, también conocido como cilantro paraguayo. Cuando el caldo hierve lentamente, las bolitas de maíz se cocinan dentro de la sopa y absorben todo el sabor de la carne y las verduras. Lo más interesante del borí borí es que combina dos mundos en un solo plato: la fuerza del maíz, tan importante en la cultura paraguaya, y la calidez de una sopa casera. 6. Chipa so'o. La chipa so'o es una de las versiones más contundentes y sabrosas de la familia de las chipas paraguayas. Su nombre ya Pensé que no iba a incluir la chipa so'o al haber dicho la chipa, pero por lo visto sí. Bueno, a las primeras 6 le atiné. A ver cuáles serán las otras. Estoy tratando de bajar libros para ver si recuerdo alguna otra, para adelantarme a ver si me recuerdo. Hay unas bolitas así cafecitas que se me olvidaron el nombre, que se parecen un poco como a las croquetas españolas, pero ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Puede ser que ese sea uno y no sé, tal vez el tereré si lo ponen como un alimento, pero no creo. So'o significa carne en guaraní. Es decir, no estamos ante una chipa simple, sino ante una preparación rellena, pensada para saciar el hambre y conquistar desde el primer bocado. La masa puede prepararse con harina de maíz o almidón de mandioca, mezclada con grasa, huevos, queso y sal. Pero el verdadero corazón está en el relleno: carne picada o desmenuzada, cebolla, huevo duro, que creo que es condimentos, similar al relleno y en de muchas las empanadas, recetas, ¿verdad? un toque de comino o ají suave. Cuando se hornea, la parte exterior queda dorada y aromática, mientras el interior guarda una mezcla jugosa y profundamente sabrosa. 7. Payaguá mascada. El payaguá mascada es una comida paraguaya con nombre fuerte, historia profunda y sabor inolvidable. Estas son las que yo creo que dije, ¿verdad? Creo que esas eran las que parecen croquetas, ¿o no son estas? El payaguá. Creo que sí eran estas. Se trata de una especie de torta frita salada, preparada principalmente con mandioca cocida y carne molida. A esa base se le agregan cebolla, ajo, sal, comino, perejil u otros condimentos. No, ya me acordé. Lo que yo estoy diciendo no es paraguayo. Se vende en Paraguay, pero es de origen brasileño. Me estoy acordando ahorita. Tiene un nombre, de hecho, en portugués, si no recuerdo mal. Ojalá me recordara, pero bueno. Creo que ustedes saben a qué me refiero. Lo confundí con eso, pero eso no es paraguayo, eso es brasileño. Muy consumido, sí, eso sí, en Paraguay. Pero sí, me recordaba el payaguá, que también lo hemos visto en otros videos. Hasta formar una masa que luego se moldea y se fríe en aceite caliente. Lo primero que conquista es su textura. Por fuera queda dorado y crujiente. Por dentro, suave, denso y lleno del sabor de la carne mezclada con la mandioca. 8. Pastel mandío. El pastel mandío es una de las comidas más queridas de Paraguay, especialmente en fiestas populares, ferias. Pero este pastel mandío, bueno, no sé si es lo mismo, pero yo lo veo muy similar a las empanadas de mandioca. Es decir, las que son con base de mandioca y no de harina. Puede que me esté equivocando, pero se parecen.
y celebraciones de San Juan. A simple vista puede recordar a una empanada, pero su diferencia está en la masa. En lugar de Entonces hacerse sí, con ¿verdad? harina de trigo, se prepara con mandioca cocida y pisada, mezclada con harina de maíz o almidón hasta lograr una textura firme Entonces y creo que moldeable. sí son lo mismo. El relleno suele llevar carne molida o carne desmenuzada, cebolla, huevo duro, comino, sal y otros condimentos. Luego se cierra como una empanada y se fríe hasta quedar dorado. El resultado es irresistible. 9. Soyo. El Ahí soyo sí es no una sopa lo tradicional conozco. paraguaya, que demuestra que una comida no necesita... También hay uno de un pescado. El pescado curupí era, ¿no? O me estoy confundiendo. Pero es otra sopa, ¿verdad? Pero creo que esa no se inventó en Paraguay. No estoy tan seguro. Esta no la conozco. ser lujosa para ser profunda. Su nombre viene del guaraní so-o-yo-sopi, que se relaciona con la idea de carne machacada o carne triturada. Y justamente esa es su base. Carne de res bien picada, molida o desmenuzada, cocinada en un caldo sencillo pero lleno de sabor. Para prepararlo, la carne se mezcla con agua fría antes de llevarla al fuego, lo que ayuda a que se integre mejor en la sopa. Luego se agregan cebolla, locote, tomate, ajo, sal, orégano y otras hierbas según la costumbre. Visualmente no se ve tan El apetecible. resultado es un caldo espeso, nutritivo y muy reconfortante. El soyo nació como una comida práctica, económica y familiar. Con poca carne se podía alimentar a varias personas, especialmente si se acompañaba con mandioca, arroz o alguna preparación de maíz. Es el tipo de plato que habla de resistencia, de hogar y de inteligencia popular. Aprovechar bien los recursos sin renunciar al sabor. 10. Piracaldo. El piracaldo Esto era lo del pescado. ¿Va? ¿De dónde me saqué yo el curupí? ¿Qué fregados es curupí? Curupí es el nombre de la marca de una hierba mate. Ya lo busqué. Ay, ¿cómo confundo el pescado pira con el curupí? Qué vergüenza. Para que vean que no estoy bromeando con eso en mi memoria. Todo lo revuelvo en mi cabeza. Bueno, pero era el caldo de pescado que yo les mencioné. es una de las comidas paraguayas que mejor muestra la relación del país con sus ríos. Su nombre viene del guaraní. Pira significa pescado y caldo señala su forma más reconfortante. Es una sopa de pescado, pero no una sopa cualquiera. Es una receta nacida del contacto directo con el agua, la pesca y la vida cotidiana cerca de los ríos Paraguay y Paraná. Se suele preparar con pescado de río, como surubí, mandíi, dorado u otras variedades locales. Surubí. Bueno, ahí ya me pueden dar el punto válido que me confundí. Surubí, curupí. Bueno, se parecen. Denme chance, no se burlen tanto. Acompañado de cebolla, tomate, locote, ajo, hierbas y condimentos. En algunas versiones se añade leche o queso para darle más cuerpo y una textura más cremosa. El resultado es un caldo aromático, nutritivo y lleno de carácter. Bueno, no estaba tan perdido. Creo que la atiné a bastantes. Solo una no conocía genuinamente. Eso de la soya, ¿era? Ay, Dios mío. No puede ser que ya se me haya olvidado. Soyo es en masculino. Pues sí, esa es la única que no ubicaba. Las demás sí. Pero bueno, espero por lo menos se hayan divertido ustedes con mis equivocaciones. Bueno, estuvo muy interesante. Espero que a ustedes les haya gustado, se hayan entretenido. Cuéntenme ustedes si sabían que estas comidas se habían inventado en Paraguay. Yo creo que ustedes sí lo sabían. Y si faltaron algunas, que ustedes digan, bueno, también está esta otra comida que se inventó aquí. La pueden dejar en los comentarios y así también sabemos un poquito más de qué comidas se inventaron en Paraguay. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Yo lo leo en los comentarios. No se les olvide dejar su like. Nos vemos en una próxima. Cuídense. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.